Vamos a la palabra de Dios. Te voy a invitar a que abra su Biblia. Ahorita le digo dónde. A veces la tecnología nos juega un poquito en contra, pero Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. ¿Ya lo tiene? Y el título de la enseñanza es Un ubicatext para la envidia ministerial. Un ubicatext para la envidia ministerial. Marcos capítulo 9, versículo 38, y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 41. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es con nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la bendición que nos das de adorarte, de exaltar tu nombre. Hemos venido hoy, Señor, para disponernos a que tu palabra nos hable, a que tu palabra nos transforme. Y hoy no es la excepción. Háblanos, Señor, en el corazón y transforma con tu palabra todo aquello que no te agrada. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Es esencial, hermanos, que filtremos esta enseñanza, así como todas las demás, por Filipenses capítulo 2, versículo 5. Usted se lo debe de saber de memoria ya, que es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que es importante que filtremos esta enseñanza por Filipenses 2, 5 en adelante. Y en ese Filipenses 2 se nos da un mandato, se nos da una orden, que esta orden, dijimos, es únicamente, exclusivamente para los discípulos. No podemos decirle a alguien que no es discípulo, a alguien que no es hijo de Dios, que imite a Cristo Jesús, porque no lo conoce. Lo conoce de nombre quizás, pero no conoce cómo piensa. Quizás tiene una imagen de él, de cómo lo ha visto en fotos, en pinturas, pero realmente no ha tenido la experiencia de conocerle personalmente, que sea su Salvador personal. Así que a los discípulos se nos manda a que tengamos el sentir de Cristo Jesús, es lo que dice Filipenses 2.5. Dijimos, y ya lo repetimos varias veces, que sentir no significa un sentimiento en la palabra y en el texto desde el cual partimos en esta serie. No significa un sentimiento, significa una actitud. Significa una forma de ser, eso es una actitud. La manera de pensar y la actitud de Cristo se reflejan en la comunión o fluían desde la comunión con el Padre. Desde allí, desde la comunión con el Padre, Jesús realizó su ministerio. Desde allí, desde la comunión con el Padre, Jesús concluyó su ministerio en esta tierra y lo continúa haciendo hasta ahora, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En la enseñanza anterior hablamos sobre una ocasión en la que el celo sin sabiduría de los discípulos de Jesús, de los más cercanos de Él, de los 12, les había impulsado a hacer una prohibición, a prohibir que le trajeran a los niños para que fueran tocados por Jesús, para que fueran bendecidos por Jesús. Pero ¿qué ocurrió con estos discípulos que estaban medio confundidos? Bueno, Jesús no los desechó. Él, el Señor, el Maestro, les mandó a que corrigieran esa actitud. Y desde allí Dios nos muestra su amor, en que no nos deja así como estamos. Es más, este mismo mensaje es una muestra del amor de Dios, porque en Él no es nada más pero que lo escuche y diga: qué bonito, sino para que lo escuchemos y podamos darle respuestas a Dios. Podamos ver qué es lo que necesitamos corregir de nuestras propias vidas. Y así Dios nos está mostrando su amor. Jesús hacía esto mismo. No desechaba a los discípulos cuando se equivocaban, sino que los corregía, los mandaba a que corrigieran la actitud. También les enseñó, también hizo lo que se debía de hacer. O sea, enseñó con el ejemplo. Jesús hizo esto porque ellos eran sus amigos del ministerio, ¿se acuerdan? Ya no los voy a llamar amigos, o siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos, porque las cosas que oí de mi Padre se las doy a conocer. Y hoy vamos a ver acerca de este tema del ubicatext para la envidia ministerial. Porque cuando nos duele la cabeza, pues nos tomamos una aspirina, ¿verdad? Te recetan una aspirina para el dolor. Cuando tienes malestar estomacal, acidez o cualquier tipo de molestia estomacal, te recetan un Pepto-Bismol, ¿no? O algo así. Pero cuando nos enfermamos de celos, cuando nos enfermamos de envidia,
ministerial, ¿qué nos tomamos? Pues el Señor nos da un ubicatex. Y en esta enseñanza vamos a ver otra vez la humanidad de estos amigos del ministerio de Jesús. Estoy hablando de los 12 apóstoles, quienes eran humanos, así como nosotros. Y vamos a ver cómo el Señor les recetó esta infalible medicina del ubicatex. Los textos base comienzan diciendo, véalo ahí en el versículo 38, Juan le respondió diciendo. Entonces, si arrancamos desde ahí, inicia diciendo, Juan le respondió diciendo, está diciéndonos algo, está diciéndonos que hubo una pregunta. Para que haya una respuesta, tiene que haber una pregunta. Vamos a ver cuál fue la pregunta. Esta respuesta se le estaba dando Juan, ¿a quién? Al maestro, a Jesús, para saber cuál fue la pregunta que el maestro hizo. Tenemos que leer lo que ocurrió antes. Vamos a ver el versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces la pregunta se lee así en otras versiones. ¿Qué venían discutiendo en el camino? Y esto ya nos dice algo más, hermanos. Los discípulos, piénsalo, quienes habían sido llamados por el mismo Verbo encarnado, por el mismo Hijo de Dios, por Jesucristo, andaban con Él día y noche, estaban discutiendo entre sí. ¿Qué tal? Pues ya que nos queda a nosotros, ¿verdad? Si ellos mismos estando con Jesús, caminando con Jesús, discutían, bueno, no se sienta mal. Bueno, sí siéntase mal, pero es normal, ¿no? Discutir viene del griego dialogizomai, de donde viene diálogo, dialogizomai, y significa reunir diferentes razones y considerarlas, o reunir diferentes maneras de pensar y considerarlas. Cuando dos o más personas tienen diferentes sentires, o llamémoslo maneras de pensar, y estas se exponen, es muy probable que surjan discusiones. Por ejemplo, yo pienso X cosa de esto, y tú puedes decir, pues yo pienso diferente de esto, de este púlpito, no sé, yo pienso que está muy, no sé, muy feo, pero tú puedes decir, no, yo pienso que está muy bonito, y otro puede decir, yo pienso que está más o menos. Entonces hay diferentes maneras de pensar, diferentes perspectivas. Entonces ahí cuando se exponen las diferentes maneras de pensar es cuando surgen las discusiones. La pregunta de Jesús se quedó sin una respuesta. Versículo 34, mas ellos callaron. Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y ellos no dijeron nada. ¿Por qué no le expusieron a Jesús cada uno sus argumentos? Para que fuera Jesús quien decidiera cuál de todos esos pensamientos, cuál de todas esas maneras de pensar se apegaba a la manera de pensar de Jesús. Porque la pregunta de Jesús, hermanos, les llevó a meditar. Marcos nos revela en la segunda parte del versículo 34 de qué se trataba la discusión entre ellos. Fíjate ahí en el versículo 34, en la segunda parte. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta sobre lo que venían discutiendo en el camino. Una discusión tiene el objetivo de demostrar quién tiene la razón, ¿cierto? Cuando alguien discute con otra persona, cada uno está tratando de demostrar que tiene la razón. Y normalmente, cuando alguien gana la discusión, se supone que es mejor, se supone que es mayor quien pues la gana, ¿verdad? Es mejor o es mayor que quien la pierde. Lo que nos revela esto es que los discípulos ambicionaban una posición de superioridad sobre los demás. ¿Se entiende? Vamos a retroceder un poquito más, porque si retrocedemos un poco más en la lectura, vamos a ver que esa posición de superioridad estaba relacionada con liderazgo ministerial. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús les enseñó, les reveló lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Qué te parece? Acuérdate, Jesús todavía no moría, Jesús todavía no resucitaba. Los mismos discípulos no sabían exactamente qué es lo que iba a ocurrir como tú y yo lo sabemos. Pero Jesús aquí les reveló lo que iba a ocurrir en el futuro. Sería llevado al matadero como un cordero, pero no solo se quedaría en la tumba, sino que resucitaría al tercer día. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Y qué dice? Y tenían miedo. Les atemorizaba preguntarle a Jesús. No se animaban a decir, hermanos, no entendemos esto. Jesús, ¿nos podrías explicar? ¿Te ha pasado? Que a veces estás en una clase o en una exposición y no entiendes nada. Y dicen, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y tú, no, todo bien, ¿verdad? Porque no te quieres ver así como que no sabes. Bueno, ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús.
Sin embargo, sus mentes, en lugar de tratar de resolver lo que no entendían, en lugar de tratar de encontrar respuestas a lo que Jesús les estaba exponiendo o prediciendo sobre el futuro, pues se ocuparon en pensar quién iba a llenar el espacio que el maestro dejaría. Ellos no tenían idea, y ni parecía como que les importara mucho, de cuánto tiempo iba a pasar entre la muerte de Jesús y la resurrección. No tenían mucha idea acerca de esto, ni les importaba tampoco. Ellos lo que querían era el lugar de Jesús, el lugar que Jesús dejaría vacante, ¿verdad? Y para eso había que demostrar quién era el mejor, o quién era mejor que los demás. Por vergüenza, aparentemente, se quedaron callados cuando Jesús les preguntó sobre el motivo de su discusión, la cual ellos pensaron que Jesús no había oído. ¿Te das cuenta de esto? Ellos venían en el camino discutiendo, apartados de Jesús. ¿Y quién va a ser el mayor? Y no, yo soy mejor que tú. No, yo soy mejor que tú. Tú eres pescador mugroso. Y no, pues tú, quién sabe qué, publicano. Ahí se venían discutiendo en el camino, pensando que Jesús no estaba escuchando ni viendo su discusión. Pero Jesús todo lo ve. Jesús aún conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, los corazones que ni nosotros mismos conocemos de nosotros mismos. Jesús sí lo conoce. Y Jesús conocía lo que había en sus pensamientos, sabía de qué se trataba la discusión, y después les sale con esta pregunta: ¿qué discutían en el camino? Se quedaron así, ¿no? Por vergüenza quedaron callados. Si seguimos retrocediendo en la lectura, vamos a ver algo que nos va a sorprender todavía más. Y es que estos discípulos ambicionaban un poder espiritual, pero ni ellos mismos eran espirituales. ¿Qué tal? ¿Tú ves mucha espiritualidad en ellos? Jesús revelándoles: me van a sacrificar y voy a resucitar, dándoles el plan de redención, el propósito por el cual Jesús mismo había venido, y ellos, ¿quién va a ser el mayor? ¿No? O sea, nada de espirituales en ellos. A pesar de que ellos ambicionaban un poder espiritual, una autoridad espiritual, ellos mismos no eran espirituales. Y hermanos, así no se puede. No puedes aspirar a ser autoridad espiritual, líder o dirigente de algo espiritual si no eres espiritual. Ahora, hay muchos quienes lideran, dirigen, pastorean y no son espirituales. Pero ¿tú crees que tengan la bendición de Dios? Absolutamente no. ¿Cómo sabemos que ellos estaban ambicionando un poder espiritual? Los versículos 14 al 29 relataron un momento en el que Jesús llega, no dice de dónde, pero llega Jesús y se encuentra con una multitud de gente. Y bueno, Jesús se abre camino entre la multitud y se encuentra con un grupo de personas quienes eran los escribas. Y esos escribas estaban discutiendo otra vez con los discípulos de Jesús. Entonces era escribas versus discípulos. Cuando la gente ve a Jesús, corre hacia Jesús. O sea, y los dejan ahí discutiendo. Ahí, ustedes agárrense de la greña, ¿no? Ustedes escribas con los discípulos. Así que la gente corre hacia Jesús porque sabían que Jesús sanaba, sabían que Jesús hacía milagros. Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, imagínate eso, la gente corriendo hacia Jesús, y Jesús, en vez de atender a la gente, va directamente con sus discípulos. ¿Por qué? Porque para el Señor somos prioridad nosotros como discípulos. La gente del mundo solamente tiene un mensaje que oír, y es: arrepiéntanse. Simple. Pero para nosotros hay muchos, quienes ya nos arrepentimos, quienes somos discípulos, hay muchos mensajes más que el Señor en su amor nos quiere mostrar. Nos quiere revelar del Padre. Así que el Señor deja por un ladito a la multitud, a la gente que viene con una necesidad, y se dirige a sus discípulos. Y les pregunta a sus discípulos: ¿qué discuten con ellos? ¿Qué están discutiendo con los escribas? Otra vez, estos discípulos discutidores. ¿Qué discutían con ellos? Eso está en el versículo 16. Entonces un hombre, la pregunta se queda abierta, un hombre entre la multitud toma la palabra, ya desesperado, toma la palabra y le expone a Jesús la situación en la que su hijo se encontraba. Su hijo estaba seriamente atormentado por un demonio, se dañaba, estaba muy, muy afectado este hijo, el hijo de este hombre, por este demonio. Los discípulos, esto es lo que había pasado, fíjate bien, los discípulos habían tratado de echar fuera al demonio de este joven, pero pues el hombre le dijo a Jesús, se le fue con la queja el hombre a Jesús: tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio de este joven, no pudieron. Entonces Jesús, no estoy hablando del Jesús de la pintura, del Jesús que Hollywood nos quiere vender, que va todo así, ¿no? Así como que parece como zombie, pero no. El Jesús
de la Biblia, el Jesús que tenía sentimientos, al que hemos visto diciendo ¡Éfata!, al que vemos diciendo dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, al que hemos visto con emociones, como todo hombre a pesar de ser Dios, este Jesús pues saca sus sentimientos y tiene una reacción contra sus discípulos. Versículo 19, véalo conmigo. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula. No sé si lo habrá dicho así, pero no, tampoco creo que lo haya dicho, oh generación incrédula, ¿verdad? O sea, lo vemos reaccionando y ahí su Biblia tiene unos signos de admiración, los cuales expresan que había intensidad en lo que él estaba diciendo. Y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. ¿Qué tal, Jesús? No se parece el del arte, ¿verdad? El hecho es que el Señor vio cómo el demonio estaba atormentando a este muchacho y poderosamente le liberó. Vamos a ver el versículo 28 ahora. Dice: cuando él entró en casa, salieron de donde estaban las multitudes. Y después de que Jesús hizo esta expresión, y cuando dijo generación, ¿cómo dijo? ¿Cómo dice el texto? Perdón. Generación incrédula, se refería a la multitud, pero también a los discípulos, quienes se supondría que debían de tener fe para realizar este milagro. Cuando él entró en la casa, ya en privado, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, Jesús les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya en privado, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: oigan, muchachos, ustedes no oran ni ayunan. ¿Qué tal? Hay veces que el Señor nos dice esto de manera directa a nosotros, quienes a veces ambicionamos algún tipo de liderazgo, algún tipo de servicio espiritual, pero no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra. Y Jesús nos exhorta, así como les exhorta a los discípulos, y les dice: ustedes no oran ni ayunan. La oración y el ayuno, hermanos, siempre en la Biblia van relacionados con humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra incapacidad de lograr algo, nuestra incapacidad de controlar las cosas, las situaciones, y le damos al Señor el control para que Él obre como quiera. Es más, cuando oramos le decimos: Señor, si es tu voluntad, concédeme esto que te estoy pidiendo. O sea, estamos poniendo en manos de Él nuestro deseo, nuestra petición. Estamos diciéndole: Señor, responde de acuerdo a tu voluntad. Estoy hablando de una oración bíblica, ¿verdad? Porque una que no lo es, pues es yo declaro, y yo decreto, y yo establezco, y todos esos rollos, ¿no? Pero una oración bíblica, una oración espiritual, es humildad en sí misma. En esencia es humildad, porque es: Señor, aquí estoy, te necesito, no puedo con esto, ayúdame. Si es tu voluntad, hazlo. Y eso tiene que ver con la oración, tiene que ver con humildad. Pero el ayuno, por cierto, nos trae también esta enseñanza de humillación, de humildad. Porque cuando no comemos, tú estarás de acuerdo conmigo, si es que has dejado de comer por un tiempo, te sientes débil, ¿no? Como que te debilitas, te da sueño, estás así como sin fuerzas. Cuando no comemos nos debilitamos, y el ayuno es una forma externa de recordarnos a nosotros mismos. No es para torcerle la mano a Dios, para convencer a Dios: no me ha respondido Dios, ahora voy a ayunar para que me responda. Error, equivocación. El ayuno es una forma externa de recordarnos que nuestra fuerza no viene de la comida, que nuestra fuerza no proviene del pan material, sino proviene de Jesús, quien es el pan de vida. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, estamos mostrando humildad. Si no te sientes muy humilde, pues hay que ir a la oración, ir al ayuno. Ahí personalmente, individualmente, vamos a descubrir en carne propia lo que es humildad. Alguien quien no se ejercita en estos hábitos espirituales de la oración, del ayuno, lo que está comunicando es arrogancia, soberbia, orgullo. Es: yo puedo orar, ¿para qué? Si yo lo tengo resuelto. Alguien quien no se ejercita en estos hábitos espirituales, lo que está comunicando es que confía en sus propias fuerzas. ¿Para qué voy a orar? Si mira, yo puedo. Confía en su propia sabiduría. Orar, no, yo sé cómo se resuelven las cosas. Confía en sus propios recursos. Orar, ahí está el dinero en el banco. Jesús no lo dijo. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene muchas riquezas, porque tiene el asunto resuelto, porque no siente que necesita nada.
El Señor le dijo a otra de las iglesias, tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero eres un desventurado, desnudo, pobre, ciego. Porque la humildad está en ser espirituales, en ejercitarnos en estos hábitos espirituales de la oración y del ayuno. Pero si no estamos llenos de la palabra, las oraciones se vuelven raquíticas. Señor, te pido esto y esto y esto y qué más y por la comida. Pero cuando estamos llenos de la palabra, comenzamos a orar la palabra de Dios. Todos los salmos, hay 150 en tu Biblia, en mi Biblia, son oraciones, la mayoría de ellos. Así que si no sabes orar, llénate de la palabra y empieza a orar la palabra de Dios. Y verás cómo tus tiempos de oración se vuelven más largos. Deja de pensar en ti mismo. Ay, Señor, dame esto, yo quiero el otro, y yo. Y empieza a orar por los demás, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por los hermanos de la iglesia. Y te aseguro que te vas a aprender los nombres de cada uno de ellos, porque oras por ellos. Ya bien contextualizados, ahora sí podemos interpretar mejor la situación de nuestros textos base. Jesús había preguntado, ¿qué venían discutiendo en el camino? Los discípulos, ¿qué hicieron? Nada, se quedaron callados. Pero de repente sale Juan, el apóstol del amor, y responde, eso está en el versículo 38, la segunda parte. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. La respuesta de Juan, el apóstol del amor, el discípulo al que Jesús amaba, no revelaba lo que en verdad estaba pasando. La verdad es que en vez de ellos estarse ocupando de la doctrina fundamental, que era la muerte y resurrección de Cristo, lo que ellos estaban haciendo era discutir, diga discutir. Veamos aquí a estos discípulos. Jesús les había revelado lo que iba a pasar, no lo entendieron y en vez de buscar en los salmos, en vez de buscar en la ley, en vez de buscar en los profetas lo que tenía que ver con el Mesías, lo que ellos no habían entendido, lo hicieron a un lado, lo fundamental, y se pusieron a discutir entre ellos. Estaban discutiendo para demostrar quién merecía ocupar el lugar del maestro. Por cierto, algo que no les correspondía a ellos. O sea, en vez de ponerse a estudiar la declaración de fe, estaban metidos en lo que no les importaba. Estaban discutiendo para demostrar quién merecía ocupar el cargo del maestro, el lugar del maestro. Más adelante Jesús les dijo a los hijos de Zebedeo, y eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, se lo dijo, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Juan, quien en ese momento fungía como vocero de los 12, porque el Señor les preguntó a todos, ¿no? A ver, ¿qué venían discutiendo en el camino? Sale Juan, ¿verdad? El vocero, el representante de los 12, el líder sindical. Y pues fungiendo como vocero de todos, no solo intentaba tapar la verdad al Señor. ¿Cuál era la verdad? Que venían discutiendo quién era el mayor. La verdad la estaba tapando, pero quería ocultarle la verdad al Señor, quien conoce todas las cosas, al Dios omnisciente, al que todo lo ve, al que todo lo sabe. Además estaba tratando de hacerse ver él mismo y de ver a los otros como muy espirituales, lo que por cierto no eran en lo absoluto. ¿Cómo? Contándole a Jesús algo que habían hecho, que demostraba su celo por el ministerio. Les estaba diciendo, Jesús, somos tan celosos de nuestro ministerio que ya le prohibimos a otro, que sí pudo echar fuera a los demonios en tu nombre, se lo prohibimos porque no es de nuestro círculo. Es importante que consideremos el momento en el que esto sucedió, hermanos, porque estamos viendo algo. Había personas quienes echaban fuera demonios y que no seguían a Jesús. Pero es importante que consideremos el momento histórico en el que estamos. Era un momento en el cual la iglesia todavía no comenzaba. ¿Estamos de acuerdo en eso? La iglesia no comenzó hasta el libro de los Hechos, después, precisamente en el capítulo 2. Ahí fue donde la iglesia comenzó, ahí fue donde los asuntos del orden para el ministerio comenzaron a organizarse, pero ahí donde ellos estaban, en ese momento todavía no había esto. En esos tiempos antes de la iglesia había personas que durante el ministerio de Jesús creían en Él, veían las obras de Jesús, creían en Él y bueno, se convertían. De hecho, en el capítulo 10 de Lucas, si quieres anótalo nada más, nos relata que Jesús envió a 70 discípulos.
O sea, había los 12, pero había otros 70 discípulos a los cuales Jesús envió y les dio autoridad para que sanaran, para que liberaran, para que hicieran todo esto. Estos 70 hermanos no andaban con Jesús todo el tiempo, no andaban con los 12 todo el tiempo, pero en su nombre, con la autoridad dada por Jesús, ellos hacían estas señales, incluida la de echar fuera demonios. La pregunta aquí es, ¿quién les dijo a estos 12 que anduvieran prohibiendo a otros que hicieran liberaciones en el nombre de Jesús? ¿Quién les dijo? Lee la Escritura y no verás por ningún lado que Jesús les dijera a sus discípulos, vayan de 2 en 2, echen fuera demonios, liberen, sanen a los enfermos, prediquen el evangelio. Y si ven a unos que no son de su grupo, prohíbanselos. ¿Verdad que no? Eso no está. ¿Quién les dijo a ellos que lo hicieran? El Señor había dicho todo lo contrario en Lucas capítulo 10, versículo 2. ¿Te digo qué dice? Les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, eso es lo que les mandó Jesús. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, en vez de estos discípulos estar atendiendo ese mandato claro de Jesús, ¿te parece claro o no? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Está claro? Sí, está claro. Pero ellos, en vez de estar obedeciendo al mandato de Jesús, en vez de estar orando para que el Señor envíe más obreros, lo que ellos están haciendo es todo lo contrario. Están prohibiendo que otros hagan la obra del ministerio. Y hermanos, no sé si lo ubicas hasta acá. Esto es contradecir la voluntad de Jesús. Esto es contradecir la voluntad del Padre. ¿Cómo le llamas a esto? En mi libro se llama rebeldía, ¿no? Jesús dice una cosa, pero yo hago todo lo contrario de lo que me dice que hago. Vamos a ver un paralelo en el Antiguo Testamento. Te invito a que vayas conmigo a Números capítulo 11, versículo 26. Números 11, 26. Vamos a leer desde el 26 hasta el 29, porque esto no era algo nuevo. Números 11, 26. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Subraya la palabra también. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió a Josué, ¿tienes celos por mí? Es lo que le dijo Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Tómala, Josué. ¿Qué tal? O sea, vemos aquí otra vez una situación, una actitud similar a la que vemos en los discípulos. Ellos, vemos aquí la falta de sabiduría de Josué, quien todavía pues, no era muy diestro en estas cosas del ministerio, quien decía, impídeles que anden profetizando, porque nomás nosotros profetizamos. Pero Moisés le responde, fíjate cómo años, cientos de años atrás, Moisés, su voluntad y su conocimiento va y armoniza perfectamente con la voluntad de Jesús y con la voluntad del Padre. Jesús decía, la mies es mucha, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Moisés decía, ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí vemos a Josué con una ignorancia terrible, porque él no sabía lo que leímos en los versículos anteriores. Vemos que estaban entre los inscritos, vemos que el Espíritu había venido sobre ellos también y estaban profetizando, pero eso Josué no lo veía. Lo único que Josué veía era lo externo. Decía, este no es de mi banda, no es de mi raza. Prohíbeselos. Pero a mí me sorprende en el versículo 29 cómo Moisés relaciona esto. Va al meollo del asunto y le dice, Josué, ¿tienes celos tú por mí? Fíjate quién está hablando. ¿Tienes celos tú por mí? Regresando con los discípulos. El meollo del asunto de los discípulos, de andar prohibiéndoles a estos, eran los celos y la envidia.
¿Por qué? Porque estos 12 discípulos, quienes no oraban y quienes no ayunaban, ni podían liberar a un endemoniado por incrédulos, según Jesús, estoy dando solamente el diagnóstico de lo que Jesús dijo, no podían tolerar que otros, quienes no eran de su círculo, sí pudieran hacerlo. ¿Sí lo alcanzas a ver? Había otros quienes no eran de su círculo, quienes sí podían echar fuera demonios. Y ellos, ¿cómo es posible que ellos no podían? No lo podían tolerar. Así que en vez de hacerse amigos de ellos, porque eran amigos en realidad, ellos echaban fuera demonios en su nombre, los discípulos andaban con Jesús, o sea, tenían un bien común, pero ellos en vez de acercarse a ellos y decirles, oigan amigos del ministerio, pues enséñenos, ¿no? ¿Cómo le hacen? Pues ustedes sí pueden, nosotros no podemos, ayúdenos poquito, ¿no? En vez de acercárseles y hacerlos amigos para aprenderles un poquito, lo que hicieron es, les prohibimos que hagan esto. Nomás nosotros somos los que lo hacemos. Tal vez tú o yo, pensando en los discípulos, ya hubiéramos desistido con ellos, ¿no crees? Así como que, uy, ¿qué onda, no? Estamos ya casi al final del ministerio de Jesús y estos prohibiéndole a los niños que vengan a Jesús, ¿verdad? Discutiendo entre ellos, discutiendo con los escribas, prohibiéndole a otros que echen fuera demonios. Cualquiera de nosotros, no sé tú, yo ya hubiera desistido. Porque estos discípulos están para sacarles canas verdes a cualquiera. A mí me están saliendo un chorro de canas acá, pero están para sacarle canas verdes a cualquiera. Pero así somos nosotros muchas veces. No me dejes solo en esta. A veces así somos. Dios nos habla y ahí vamos otra vez. Dios nos habla y ahí vamos otra vez. Y Dios nos habla de muchas maneras y ahí estamos. Pero Dios nos muestra su paciencia. Dios nos muestra su misericordia cada mañana. Marcos, vamos al versículo 39, el capítulo 9. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos la paciencia de Jesús, el amor de Jesús. En ocasiones sí los reprendía, ya lo vimos, y les decía, generación incrédula, ¿hasta cuándo? Pero también los jalaba aparte y les decía, ustedes no oran ni ayunan. Ay, le prohibimos a otros que sacaran demonios en tu nombre. Vengan, no se lo prohíban. Y les enseña. La orden de Jesús llevaba una enseñanza. Uno de los distintivos de los discípulos de Cristo es que tienen el mismo objetivo. A ver, levante la mano si alguien aquí es discípulo de Cristo. Levante la mano. ¿Sí? Bueno, si ves a tu alrededor, todos los que levantaron la mano tienen el mismo objetivo que tú. O sea, quien es discípulo de Cristo tiene el mismo objetivo que tú. ¿Cuál es ese objetivo? Hacer la voluntad del Padre. Glorificar a Dios. Jesús lo dijo en Lucas 8:21 cuando le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera esperándote. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces aquí vemos que los distintivos o que el distintivo de los discípulos de Cristo es tener el mismo objetivo, que es hacer la voluntad del Padre. Jesús, por cierto, tenía claro su objetivo dado por el Padre. Jesús mismo tenía claro su objetivo dado por el Padre. Acompáñame a Lucas capítulo 4 versículo 18. Quizás tú no sabes cuál es tu objetivo en la vida. No sé, yo nomás me levanto y jalo. Yo nomás me levanto y pues hago mis cosas. No sé cuál es mi objetivo en la vida. ¿Quién sabe qué Dios tenga? ¿Cuál sea la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, hay que ponerle atención a eso, porque Jesús tenía muy claro su objetivo. Y te lo estoy diciendo ahora, nuestro objetivo es hacer la voluntad del Padre. Tan importante, tan esencial como comer. Jesús decía, mi alimento es que se haga la voluntad de mi Padre. Lucas 4:18 dice Jesús de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué dice ahí? A poner libertad a los oprimidos. Jesús sabía que había venido a esta tierra. Jesús tenía claro el objetivo. No se desviaba para un lado ni para otro. Él sabía para qué el Señor le había ungido. Ungir significa delegación de autoridad. Él decía, el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Y eso es lo que ocupaba la mente del Señor. Los discípulos ocupaban su mente en discutir en ese tiempo.
en discutir quién iba a ser el mayor, en andar prohibiendo cosas que nadie les había dicho que prohibieran, en andar, en vez de ocuparse de la doctrina de la muerte y resurrección de Jesús, doctrina esencial que les iba a llevar, ¿verdad? La cual ellos mismos iban a proclamar, a predicar para hacer la gran comisión, estaban discutiendo en rollos que nadie les había dicho que se metieran. Pero Jesús tenía claro su objetivo. El distintivo de los discípulos verdaderos es que tienen claro ese objetivo. Y además, Jesús les estaba enseñando, al darles esta orden, les estaba enseñando, que tenían un objetivo en común, pero además que tenían un enemigo en común, porque dijimos que no, la vida cristiana no es final de cuento de hadas. En la vida cristiana hay vicisitudes, hay un enemigo, y ya cuando piensas en que hay un enemigo, dices, órale, hay que poner atención, porque hay un enemigo en común. Aquellos quienes echaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús tenían el mismo objetivo que Jesús. ¿Sí lo ves hasta acá? O sea, los que no eran del grupo de los 12, quienes andaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, tenían el mismo objetivo que Jesús. Pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Lo tenían claro y lo estaban haciendo. Pero eran claro también que tenían el mismo enemigo que Jesús, que tenían el mismo enemigo que a los 12. No eran enemigos entre ellos. Ellos entendían, entre ellos no eran enemigos. Otra vez, y acuérdate quienes levantaron la mano y volteaste alrededor, no son tus enemigos. El que está al lado no es tu enemigo, el que está atrás no es tu enemigo, el que está acá no es tu enemigo. Somos discípulos de Cristo, tenemos un mismo objetivo y tenemos un mismo enemigo. El enemigo era quien tenía cautivos a los hombres, era Satanás. Era a quien el Señor llamó el príncipe de este mundo. No es el chanclas, no es el chamuco, es Satanás, el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo con su filosofía, con su manera de pensar, con sistemas que van introduciéndose en las escuelas, que se van enseñando y poco a poquito se van incrustando en el pensamiento y cada vez se van viendo más normales. Cada vez hace, bueno, pues no es tan malo. La persona esa está casado un hombre con otro hombre, pero pues son buena onda, son bien amables, son bien sabios. Y el mundo empieza, ¿verdad?, a meterse en las mentes de las personas, incluso hasta los cristianos ya empiezan a verlo como algo normal. Y dicen, pues sí es cierto, si se aman, vamos a casarlos porque Dios es amor, ¿verdad? Vamos a ordenarlos al ministerio con todo y su perversión, porque aleluya, ¿verdad? Y que la mies es mucha, y ya Jesús lo dijo, ¿verdad? Bueno, ese es el príncipe de este mundo, y él tiene también claros objetivos, lo hemos visto ya en otra enseñanza. Pedro, quien estaba presente y quien aprendió esta lección, más adelante en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, les escribió, dijo, sed sobrios. Lo contrario de sobrio es ebrio, ¿verdad? Alguien quien se toma las de whisky, ¿verdad? Sed sobrios, pero ese ser sobrio tiene que ver con no ser soberbio. Porque alguien quien está ebrio, ¿no? Está, ahorita échamela, yo me aviento y se saltan la barda y al otro día andan todos adoloridos, ¿no? Pero cuando traían los whiskies encima, andaban de valientes, ¿verdad? Andaban de intrépidos y acá haciendo un montón de cosas. La soberbia salía, ¿verdad? Y cantaba, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Mi abuelito decía, oye, ese es loco. No tiene trono ni reina, pero sigue siendo el rey. Pues sí, con 2 botellas de tequila encima, pues. Pero esa es la actitud de un ebrio, alguien quien es soberbio. Bueno, el apóstol Pedro, quien entendió esta lección dada por Jesús, les dijo, sed sobrios, no sean soberbios y velad. ¿Te fijas? La oración va conectada con la humildad y la soberbia va conectada con la falta de oración. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? Sed sobrios, no sean soberbios y velad, porque, ahí está el motivo. O sea, velad no porque, ay, qué bonito todo, no. Velad porque vuestro adversario. Si te fijas que hay un adversario nada más, según el apóstol Pedro, que armoniza con lo que Jesús enseñó. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes, buscando a quien devorar. Pedro no les dijo, sean sobrios y velen porque, y entre ustedes, cuidado, no, ay, y ya le andas viendo como dije el cuerno a uno aquí, no, sí, no es tu enemigo.
Tu enemigo es el diablo, quien como león rugiente anda buscando a quien devorar. Como dice mi amigo el pastor Julio Márquez, el león come carne, así que si hueles a carne, te devora, ¿no? El que entendió, entendió. Pero el maestro, continuando con la enseñanza de Jesús, pero el maestro, como siempre, eleva el estándar. Jesús siempre eleva el estándar. La vida cristiana, ser como Jesús no es ser un mediocre. Santiago dijo, andan ahí, ¿verdad?, claudicando, andan ahí entre dos pensamientos, con doble ánimo. No. Jesús siempre eleva el estándar. Y los había llevado, los había llamado y les dijo, síganme. Les enseñó y cada vez les iba subiendo más el estándar. Y a veces como que no entendían, pero Jesús seguía elevándoles el estándar. Y lo elevó el estándar a un nivel digno del mismo maestro. No solo les enseñó a que no anduviesen de envidiosos, ¿verdad? Aquellos no pudieron, aquellos sí pudieron, ustedes no pueden, se lo prohíben. No anden de envidiosos, no anden de sectarios, porque sí, como no anda con nosotros, pues no, hazte para allá. No anden de envidiosos, no anden de sectarios, sino además les enseñó que debían de estar dispuestos a servir. Caray. No solamente no hacerlos a un lado, sino servirlos. El Señor siempre eleva el estándar. Servir a estos otros discípulos quienes no servían en su ministerio. Y esto se ve muchas veces en las iglesias. No, nosotros somos los de la alabanza y no les hablamos a los ujieres. Y los ujieres, nosotros no les hablamos a los de multimedia porque fúchila. Nosotros somos ujieres. Aquí entre ujieres somos lo máximo. Y eso no pasa aquí, por supuesto. Si estuviera pasando aquí, no le estaría diciendo desde aquí, estaría hablando con los ujieres o con los de la alabanza, individualmente. ¿Ok? Pero pasa en otros lados. Y para que no pase, aquí lo decimos, ¿verdad? Y eso pasa entre ministerios dentro de la misma iglesia. Están divididos. No, nosotros somos los más espirituales. Y así, hermanos, el Señor siempre eleva el estándar y les dice, no solamente no anden de envidiosos, no solamente no anden de sectarios, sírvanlos. Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor eleva el estándar de la demanda que Él hace, pero también a la altura de la demanda que Él hace ofrece una recompensa. Hermanos, no sé tú si te has puesto a pensar en esto, pero ya el simple hecho de que el Señor te llame para servirle, ya es una recompensa en eso. Si le estás sirviendo, estás experimentando esa recompensa de servirlo. Piénsalo. Éramos pecadores enemigos de Dios, que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos antes de Cristo? La muerte, nada más. Por más que, yo nunca me peleé con nadie, yo nunca tomé, okay, perfecto. Por tu naturaleza pecaminosa merecías el infierno. Pero por su misericordia, el Señor no te fulminó ahí, no me fulminó ahí. Y ya con eso es para estar postrado dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no me fulminaste. Y si no eres algo, no me has fulminado. Y además, por su gracia, dio a su Hijo para que se hiciera como uno de nosotros, sin pecado, recibiera el castigo que nosotros merecíamos, la muerte. Ya con eso, dices tú, ya, no se puede más. Pero aparte, el Señor te llama, te inserta en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y te llama para servirle. Te llama de ser un siervo del pecado, un esclavo del pecado, a ser un siervo de Dios. Te da la oportunidad de servirle. Ahí no hay espacio para decir, ¿y en qué me vas a poner a servir, Señor? A ver, explícame. En lo que sea. En lo que sea. Con el simple hecho de servirle, ya es una recompensa, ya es un galardón. No le estamos haciendo ningún favor a Dios con servirle. Así que más vale que lo hagamos en santidad, ¿no? Que lo hagamos pensando en eso. Por eso dice el Salmo, servid a Jehová con alegría. Claro, pues no hay otra forma de servir al Señor si lo hacemos para Él. Si lo hacemos para nosotros, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, como yo creo, como yo quiero, como me da la gana. Bueno, ahí sí, no lo vas a hacer con alegría. Lo vas a hacer quejándote, lo vas a hacer murmurando, lo vas a hacer de mala gana, lo vas a hacer... Y cuando, como los niños, ¿no? Cuando te peleas, dame mi pelota y te vas, ¿no? ¿Sí, no? ¿No te acuerdas?
Yo, por cierto, no era de los que tenía pelota. Siempre teníamos que dejar que metiera gol al que tenía la pelota, ¿no? Dale, mete gol, sí, gol. Te tirabas para el otro lado, ¿no? Porque si no se enojaba y se llevaba la pelota del morro ese, ¿no? El que la tenía. Pero a veces así somos. Ay, no me gustó esto. Dame mi pelota y mis canicas y me voy, ¿no? Chusma, chusma, como Kiko. Eso está bien para los niños, ¿no? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y decía yo que recompensa ya en sí misma es que el Señor nos dé la oportunidad de servirle en lo que sea, a Él. Pero además el Señor, como dije, eleva la demanda, el estándar de la demanda, pero también eleva la recompensa. Y nos dice, hay recompensas para ustedes. Y yo ahí es donde digo, ya, no me da para más. Y sí, porque no las vemos aquí. Las recompensas no son aquí, van a ser en el tribunal de Cristo. Y por eso digo que no sabemos cómo es, porque nadie ha ido para allá todavía. Pero va a haber un tribunal de Cristo, va a haber un momento en el cual Cristo va a llamar a sus hijos a cuentas. Y le va a decir, así como en la parábola de los talentos, te di 5, ¿qué hiciste con ellos? Aquí tienes, Señor, traigo otros 5. Muchos fueron bendecidos por medio de los dones, de los talentos que tú me diste. A ti te di 2. A ver, ven para acá. A ti te di 2. ¿Dónde están los 5 que te di? ¿Verdad que no? No. Le pidió cuentas por 2. Así que esto nos traía una enseñanza. No te preocupes por saber demasiado o por hacer demasiado. Con lo que tienes, adminístralo bien. Úsalo para la gloria de Dios. Y ahí Dios te va a pedir cuentas. En el tribunal de Cristo, ¿ok? 2, aquí tiene, Señor, otros 2. Pero el que tenía uno, no, Señor, salió con sus rollos, ¿no? Es que yo, ¿no? Es que el hermano, es que el pastor, es que esto, es que aquello, y es que. Tuve miedo, eso fue el punto, es que tuviste miedo, que fuiste un cobarde y enterraste el talento. En vez de usarlo para la gloria de Dios, no miraste en todo lo que dije antes. Cristo no te fulminó, dio a su Hijo por ti, te trajo a su familia, te dio la oportunidad de servirle. No pensaste en eso. Pensaste en tu miedo. Pensaste en tu desconfianza. Pensaste en es que me han hecho mucho daño en el pasado. Sí, ya supéralo, hijo. Porque esa excusa no va a ser válida delante de Dios. ¿Te has pensado eso? Ay, Señor, es que había muchos pastores rateros. ¿Y los 2 que te di? ¿Y el 1 que te di? Tuve miedo y lo enterré. Ok. Lee la parábola de los talentos y fíjate cómo le fue y pregúntate si quieres que te vaya así. Jesús aquí les voltea el asunto. Es como si les dijera a ellos, pónganse en el lugar de ellos, de a quienes le prohibieron. Imagínense que ustedes andan por ahí haciendo mi obra, lo que yo les dije que hicieran. Imagínate que Jesús les dijera esto. Ustedes andan por ahí haciendo mi obra en lugares lejanos donde hay mucho calor, ¿verdad? Y en medio de ese calor viene alguien y les dice, sean bendecidos, hombres de Dios. Aquí tienen un vasito con agua fría. Salud. Imagínense, pónganse en su lugar. Qué poderosa forma de enseñar, hermanos. Les dice, en vez de andar prohibiendo, sirvan. En vez de andar discutiendo, sirvan. Si con esa misma intensidad con la que discuten y andan haciendo rollos que nadie les dijo que hicieran, sirvieran a Dios, otra cosa fuera la obra de Dios, ¿no? Si nos dispusiéramos para servir al Señor con esa misma intensidad que andamos viendo de enemigo al hermano, hermanos, otra cosa fuera. Otra cosa distinta fuera. Si con esa misma intensidad con las que en redes sociales ponemos, sí, órale, ahí te va, y aquellos, y estos son. Si con esa misma intensidad oráramos, otra cosa fuera. Vemos aquí que no es relevante el tamaño del servicio. Porque Jesús, ¿qué les dijo? Cualquiera que les dé un vaso de agua. Dime tú, ¿cuánto cuesta un vaso con agua fría? No estaba hablando de cosas millonarias, no está hablando de hacer grandes proezas, está hablando de un simple vaso con agua. Lo que nos enseña esto es que no es relevante el servicio en sí, la actividad. Lo que es relevante es la actitud de disposición.
la actitud de disposición para su obra. Eso es lo que es importante para Jesús. ¿Qué tan dispuesto estás para servir en mi obra? ¿Ya viste que la misa es mucha? Sí. ¿Ya viste que los obreros son pocos? Sí. ¿Haz esto? No. Pero una actitud dispuesta es, sí, Señor, lo que sea, Señor. Dios ve esa actitud dispuesta. El Señor no me ha dicho nada todavía. Pues tráele agua, trae un vaso con agua, sirve a otros. Hermanos, yo he sido muy bendecido por hermanos en la fe, quienes nos han dado hospedaje en algún momento en la vida. Y desde ahí, porque de hecho uno de los requisitos para los servidores es que sean hospedadores. Y desde ahí tú puedes ver la disposición. Ahora mismo yo he hablado con un pastor quien yo le dije, oye, voy a pasar por ahí, por tu pueblo, ¿no? Y, no, ¿qué quieres? ¿Carne asada o carnito? O cabrito. Ya está dispuesto para servir, claro. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza de nosotros servir a otros porque lo hacemos como para el Señor. ¿Sí me voy comunicando hasta acá? Vemos aquí que no es relevante el tamaño del servicio, sino que lo que vemos que es relevante es nuestra actitud de disposición a la contribución para su obra. El motivo del servicio, velo ahí en el texto, es lo que Jesús dijo. Fíjate bien, subráyalo. Porque sois de Cristo. Ese es el motivo del servicio. Porque sois de Cristo. No sirvo yo para ser visto. Mi servicio no es para ser visto. Mi servicio no es para ser considerado como muy espiritual. ¡Ay, qué espiritual es! Mire, eso no es relevante. Que mi esposa diga eso. Que mis hijos digan eso. No se trata de demostrar, ¡ay, qué espiritual soy! ¿Ok? ¿Le pregunto a tus hijos si eres muy espiritual? Les pregunto en esta semana si te han visto muy espiritual. Bueno. No servimos para ser vistos, no servimos para ser considerados como muy espirituales, sino porque el texto dice, porque somos de Cristo, porque le pertenecemos por completo a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Él. Decía Salomón, todo esto es de lo recibido de tu mano y de esto mismo te damos. Por eso digo que cuando nosotros servimos, decimos, Señor, pues nada de esto te impresiona. Tú me lo diste. El aliento que yo respiro, la vida que tengo, tú me la diste aquí, pues de eso te doy, Señor. No hay nada de mi cosecha. Y si hubiera, nomás es para regarla, ¿no? Y por si fuera poco, pertenecer a Cristo, como dije, y tener el privilegio de servirle con lo que hemos recibido de su mano, el Señor les da una muestra de su misericordia, les da una muestra de su gracia y les dice, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué tal? El Señor no es deudor de nadie, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Quién le puede decir al Señor, no, tú me debes, Señor? Dios no es deudor de nadie, aunque a veces actuamos como que si el Señor nos debiera algo. Decimos, ay, Señor, no me has dado lo que yo quería, ahora no voy a la iglesia. Y el Señor, ay, ahora no diezmo. Dios no es deudor de nadie, hermanos. No lo es. Seremos recompensados por nuestro servicio fiel a Dios. Acompáñame a Mateo 10:41. Mateo 10:41. Y sí dije servicio fiel a Dios. Porque puedes decir, sí, sirvo a Dios. Pero un día sí, al otro día, ¿quién sabe? Al otro día sí, al otro día puede ser. Si no hace calor, si no llueve, si no... Y hermano, otra vez lo digo, en el trabajo somos, pero mira, a las 9, al 10 para las 9 ya estás. Estás enfermo, te vas así casi con el hígado saliendo, vas arrastrándote al trabajo. Oye, hermano, ¿no te vimos en la iglesia? No, es que lo que pasa es que me dolía un poco la cabeza. Me dolía la cabeza, hermano. ¿Ah? Dices tú, ok. Supongo que así le dices a tu jefe también, ¿no? Ah, pero es que es tu jefe, es más que Dios en tu percepción. Bueno, el que no puede decir amén, diga oh, amén. Mateo 10:41. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahí tú puedes decir, qué injusto, el profeta profetiza y nomás recibe al profeta en su casa y va a recibir la recompensa del profeta. Pues sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere así. Porque Él es soberano. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle qué hace con sus bienes? Él, si quiere, le da
más todavía al que recibió al profeta que al mismo profeta. Versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, fíjate la distinción, ya no es profeta, es solo un discípulo. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El tema de las recompensas y del tribunal de Cristo no hay tiempo para desarrollarlo, pero ahí está en su Biblia. Cuando esté aburrido, en vez de estar en el Face o en otras cosas, en vez de ver la novela, en vez de ver las noticias, pues hay que ir ahí. ¿Y qué dice sobre las recompensas? Ahí a lo mejor tu Biblia atrás trae una concordancia temática y puedes ver recompensas y léele y búscale y escudriñale y el Señor te va a hablar ahí. No nada más es el día de reunión en el cual oímos la palabra. Para concluir, tener el sentir de Cristo Jesús es saber que no somos los únicos, así como los discípulos. Ellos consideraban que ellos eran los únicos, olvidándose de que Jesús mismo había enviado a otros 70. No somos los únicos, y lo hemos dicho aquí. Houston es una ciudad ¿de cuántos millones de habitantes? ¿Cuántos? Eso es lo que dijo él. Porque no, luego doy mala info y él me dijo. Pero es una ciudad de muchos habitantes, y esta no es la única iglesia que predica la sana doctrina. Hay muchas otras. No somos los únicos. Eso es tener el sentir de Cristo Jesús. No tener el sentir de Cristo Jesús es decir, aquí nosotros somos los únicos. Todos los demás son herejes. Todos los demás son ignorantes. Todos los demás son... No, nosotros no somos los únicos. Y yo tengo amigos de otras iglesias, y muchos, y que predican bien la sana doctrina, o a lo mejor no tanto, pero ahí están, siendo fieles, y en algún momento el Señor les hará rectificar, porque Dios al que ama disciplina, y a los que se salen del carril los trae, ¿verdad? Y así en algún momento, pero nosotros no somos los únicos. Eso es tener el sentir de Cristo Jesús. Tener el sentir de Cristo Jesús es pensar que no solo nuestro ministerio es importante. O sea, yo toco el piano y esto es lo más importante en el mundo. Lo demás, no. Ay, ¿para qué tanto? No, mi ministerio es así. Ay, no. Tener el sentir de Cristo Jesús es reconocer que no solo nuestro ministerio es importante. Tener el sentir de Cristo Jesús es reconocer que debemos de pensar no solo como individuales, ¿se entiende? No solo como yo solo, aquí aislado, sino como cuerpo. Lo hemos repetido, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una mano allá, ¿verdad? Sola ahí. Un pie, iba a decir pata, pero no, ¿verdad? Un pie por allá, aislado. Eso no es el cuerpo, eso es mutilar, eso es algo mutilado. La palabra habla acerca de los mutiladores del cuerpo, que vienen y hacen serrucho, ¿no? Por medio de diferentes cosas. Pero no, la tarea de nosotros los discípulos es buscar la unidad del cuerpo, y eso es tener el sentir de Cristo Jesús. Pensar como cuerpo, pensar que debemos de estar dispuestos a servir a quienes hacen la obra del Señor en cualquier lugar. Hermanos, aquí si hay algo tirado y lo recoges, nadie te va a decir, prohibido recogerlo. Y si alguien te lo dice, ven y dime, porque eso no está bien. Oye, ves, hay algo mal puesto, oye, pues muévelo, está ese cable y alguien se puede tropezar. Bueno, ponlo, nadie te va a decir que no lo hagas. Eso es demostrar disposición. Y para finalizar, solamente quería hacer unos cuantos llamados. Te voy a invitar a que te pongas de pie, porque creo que sí la palabra nos da como para que hagamos ciertos llamados. Como dijimos al principio, no queremos que esto sea solamente algo que escuchamos y que pasamos por alto y que decimos, me gustó, no me gustó. Si no le gustó, no importa. Si hubo algo que Dios le habló, eso sí importa si le da respuesta o no le da respuesta a Dios. Y uno de los llamados que tenemos que hacer de acuerdo a lo que fuimos enseñados es a identificar, a buscar en nuestra vida si hay celos contra otros servidores, contra otros hermanos. Si hay envidia contra otros hermanos, contra otros servidores. A veces esa envidia y esos celos están arraigados en nuestro corazón. Y están ahí muy guardaditos y decimos, no me gustan, porque me divierten, porque me hacen sentir bien cuando lo engrandezco. Pero el Señor nos llama a que echemos fuera los celos, a que echemos fuera la envidia entre nosotros. Así que ahí en tu corazón, en tu mente, pídele al Señor que te revele si hay
celos, si hay envidia. Quizás tú deseabas hacer algún tipo de actividad en la iglesia, no se dio que lo hicieras, y a todos los que sí lo hacen, los ves como si fueran el anticristo, pero el Señor nos llama hoy a que echemos fuera eso. Nuestro enemigo no es quien sí hace lo que nosotros quisiéramos hacer. El Señor nos llama también a volver a la comunión con Él, en oración, en ayuno con Él. Quizás o lo más seguro es que esos celos y esa envidia hacia otros hijos de Dios se deben a que no tenemos comunión con Él en oración. No tenemos comunión con Él, mucho menos ayunar. Pero el Señor nos llama. Vengan, pueden entrar confiadamente al trono de la gracia. El Señor nos llama a que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas para servir al Señor. No es con nuestra fuerza con lo que le vamos a servir. No es con nuestra habilidad en lo que nosotros le vamos a servir. Es más, muchas de las veces Dios te va a llamar a que le sirvas en algo que no te gusta. Muchas de las veces Dios te va a llamar a que le sirvas en algo para lo que no puedes, según tú, servirle. Y eso Dios lo tiene perfectamente planeado para demostrarte, así como le dijo a Moisés. No es con tu habilidad de hablar, Moisés, porque ya viste que estás bien dañado para hablar. Estás todo tartamudo. Vas con mi palabra. Yo te voy a capacitar. El Señor no llama a los capacitados. No esperes, cuando tenga un título teológico, no. El Señor capacita a los que llaman. Nuestro enfoque tiene que estar en buscar ese llamado, en escuchar ese llamado y atenderlo. El Señor nos llama a que dejemos las discusiones entre hermanos. Ya déjense de discusiones, discípulos. Discutiendo con los escribas, discutiendo entre ustedes. Déjense de esas cosas, déjense de esas discusiones. Pedro, ya no estás en la barca, ya no estás entre pescadores, estás entre discípulos. Tu labor ya no es pescar peces para venderlos en el mercado. Tu labor es ser pescador de hombres. No es peleador con los hombres, es pescador de hombres. Y el Señor nos llama a que dejemos las discusiones entre hermanos, tanto de uno a uno como en redes sociales. Ya déjense de discusiones. ¿Te sientes mejor cuando atacas a otros cristianos por su doctrina o por lo externo o por lo que sea? Bueno, busca tu gozo en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, no en atacar a los demás, en desmerecerlos, en desacreditarlos, en humillarlos. El Señor nos llama a que nos unamos con un objetivo común, que es hacer la voluntad del Padre. Mira, si ese es tu objetivo, hacer la voluntad del Padre, eres mi hermano, eres mi amigo, eres discípulo. Vamos, unámonos. El Señor nos llama a que identifiquemos a nuestro enemigo, y ese es el mismo enemigo que tiene el otro discípulo y que tengo yo, que es Satanás, quien como león rugiente anda buscando a quien devorar, quien las puertas del Hades busca que la iglesia no prevalezca. ¿De qué equipo somos nosotros? ¿Del equipo que busca destruir la iglesia? ¿Busca dividir la iglesia? ¿Busca meter discordia entre los hermanos, discusiones? ¿O somos del equipo quien se une contra Satanás? Yo no quiero hacer equipo con Satanás, ni lo voy a hacer, porque tengo claro mi objetivo. Pero el Señor también nos llama a que descansemos en sus promesas. Y cuando digo promesas, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando, como siempre decía Jesús, de las cosas que son eternas. Las cosas que son de esta tierra pasan, aquí se van a quedar, pero que pongamos nuestra mirada en la eternidad, en esas recompensas, en el tribunal de Cristo, y que sí podamos pensar y podamos imaginar: Señor, cuando esté frente a ti, ¿qué te voy a decir? Si tú vinieras esta noche, ¿qué te voy a decir? Es que estaba orando, Señor, a ver si es tu voluntad, y por eso no estaba haciendo nada. Yo quiero que Él me encuentre trabajando y que podamos descansar en esa promesa. El Señor dijo: sea lo que sea que hagan, aunque sea un vaso con agua, no van a perder su recompensa. Y el Señor es bueno para recompensar. Es grande, su gracia es incomparable.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y les dijo, si ustedes padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ustedes que son malos, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará lo que ha prometido? Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos hablas en tu palabra. Gracias porque en ella nos revelas tu voluntad. No ocultaste nada de tus discípulos. Tú nos mostraste, ellos mismos expusieron al escribir los evangelios, expusieron sus debilidades, expusieron todos esos momentos en los cuales ellos fallaron. En esta ocasión, otra vez fallando, discutiendo, prohibiendo, oponiéndose a tu voluntad. Pero hay algo en ellos que los hizo distintos a los fariseos. Hay algo en ellos que los hizo distintos a Judas. Y es que estaban dispuestos a ser corregidos y enseñados por ti. Y es que estando en privado le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? La condición espiritual que nosotros tenemos ahora, si es débil, si es raquítica, si va cada día peor, es bueno que nos metamos en oración con Él, así como los discípulos. En privado le dijeron, Jesús, ¿por qué no pudimos? Y podamos en privado decirle, Señor, ¿por qué este letargo espiritual? ¿Por qué estoy en la mediocridad espiritual? Y el Señor te va a decir, porque no oras, porque no ayunas, porque no lees mi palabra, porque piensas solo en ti en vez de pensar en los demás. Te sirves a ti mismo en vez de servir a los demás. Y el Señor no te va a decir cosas lindas, te va a revelar lo que es necesario cambiar. Pero es mejor escuchar la verdad de nuestra condición a que nos sea ocultada y que nos quedemos en nuestro pecado. Gracias, Señor, porque podemos aprender de estos discípulos. Queremos ser como ellos. Lo somos humanos, fallamos. Tenemos tantas cosas del mundo en nuestra mente que necesitan ser desechadas, y a nosotros se nos manda desecharlas. Se nos manda armarnos de este pensamiento, del pensamiento de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos pones la muestra. Y queremos hacer como dice tu palabra en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Y desde este púlpito tu ejemplo es predicado, y este ejemplo queremos seguir. Tener tu pensamiento acerca de lo que otras personas hacen en el ministerio. Nuestros amigos, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que podamos, Señor, irnos pensando en ella, que podamos volverla a escuchar una y otra vez, y sabiendo que tu palabra es poderosa, es rica, y siempre habrá enseñanza para nosotros disponible. Muchas gracias, Señor. Una vez más, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos en el camino. Guarda a mis hermanos. En tu nombre, Jesús.